Reflexiones para tiempo de Cuaresma. Monseñor Fulton Sheen. Cuaresma y Pascua. Introducción. Parece que los católicos viven muy intensamente el tiempo fuerte de los 40 días que precede la solemnidad de la Pascua de Resurrección. En la cultura anglosajona, el término Lent, que equivale en el nuestro a Cuaresma, deriva de la palabra Lenten, que significa primavera. Sin embargo, la palabra Cuaresma tiene una etimología completamente diversa, porque es la simplificación de cuadragésima, 10, el 40º día antes de la Pascua. Este tiempo se llama fuerte, así como lo es el Adviento, precisamente porque exige una reflexión intensa y por consiguiente una preparación al misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el fundamento de nuestra redención. Es un tiempo marcado por ritos especiales, como por ejemplo la imposición de la ceniza, el primer día de Cuaresma, es decir, el miércoles denominado de ceniza. Ofrecemos a continuación una breve historia de la Cuaresma y algunas consideraciones que nos ayudan a comprender su significado. Acabamos de decir que llamamos Cuaresma a ese período durante el cual la Iglesia se prepara a celebrar dignamente el misterio de la redención y se verifica a sí misma sobre el modelo de Cristo, que fue tentado durante 40 días en el desierto. Por consiguiente, es un tiempo de oración y de penitencia. La Cuaresma asume una connotación bautismal, en el sentido de que cada comunidad, dejándose iluminar por la palabra de Dios, tiene que volver a formular el camino hacia la solemnidad de la Pascua. Las opciones del propio bautismo como expresión de una vida renovada. Esta vida se condensa, en primer lugar, en la capacidad de resistir a las acechanzas del tentador para tener una adhesión a Dios más convencida. También la penitencia cuaresmal entra en esta dinámica bautismal, mediante la renuncia de lo superfluo. El creyente se abre más fácilmente a la conversión y se hace disponible a la reconciliación con los hermanos. Además, con el fruto de su ayuno unido a la oración, el creyente dilata el espacio de la caridad para llegar hasta los hermanos más pobres y abandonados. La Cuaresma viene a ser de ese modo un período intensivo en la vida de la Iglesia para que toda la comunidad de los creyentes pueda conformarse más con Cristo. La oración. A todos los fieles, incluso los más fervorosos, la oración ofrece este tiempo como ocasión anual para reparar las negligencias pasadas y reavivar los compromisos bautismales. Como en los primeros siglos de la Iglesia, la oración proporciona a los catecúmenos la instrucción y la preparación a la fe bautismal. Además, les recuerda a los penitentes
la gravedad del pecado, para exhortarlos al arrepentimiento y a los buenos propósitos. Y finalmente les promete a todos el perdón del corazón de nuestro Señor. San Benito recomienda en su regla a los monjes que se apliquen durante este tiempo sagrado a una oración acompañada de lágrimas, ya sean de arrepentimiento o de amor. En la misa de cada día de la Cuaresma, el cristiano, cualquier sea el estado y la condición social a la que pertenezca, encontrará la más hermosa fórmula de oración con las cuales tiene el modo de dirigirse a Dios. Esas fórmulas tienen con frecuencia la antigüedad de 15 y más siglos, pero se adaptan siempre a las aspiraciones de cada uno y a las necesidades de todos los momentos de sus vidas. El término griego catecúmenos, persona junto a la cual se hace resonar una palabra. Sí, en nuestro caso, la palabra que resuena es la de Dios en términos de enseñanza. Es fácil comprender que el catecúmeno es aquel que se instruye en la fe cristiana como preparación para recibir el sacramento del bautismo. La penitencia. La penitencia se practica, o mejor, se practicaba, principalmente mediante el ejercicio del ayuno. Las dispensas temporales que el Papa concedía en el pasado no constituyen para nadie una razón suficiente para omitir un deber tan importante, al cual hacen alusión incesante las oraciones de cada misa de Cuaresma. Del ayuno, todos deben conservar al menos el espíritu, sobre todo en el caso de que la dureza de los tiempos que se atraviesan y las estrecheces de algunos o la fragilidad de la salud no permitan su observancia en toda su extensión y su severidad. La penitencia se remonta a los primeros tiempos del cristianismo e inclusive es anterior a él. La práctica del ayuno la observó Moisés y también Elías, no menos que muchos profetas, cuyos ejemplos se nos exponen en las lecturas del miércoles de ceniza. Durante 40 días y 40 noches, esa práctica la realizó Jesús de un modo absoluto, sin probar el alimento más mínimo, aunque Él no quiso establecerlo mediante un precepto, que en ese caso ya no habría sido susceptible de dispensas. Sin embargo, sí quiso declarar que el ayuno que Dios con frecuencia ordenaba en el Antiguo Testamento, habrían de observarlo también los hijos de la nueva ley, es decir, después de su misma encarnación. Un día, los discípulos de Juan Bautista se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán.
Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Los primeros cristianos se acordaron de esas palabras de Jesús y comenzaron muy pronto a pasar en ayuno absoluto los 3 días, que para ellos eran uno solo, del misterio de la redención, es decir, desde el Jueves Santo hasta la mañana de la Pascua. Desde los siglos segundo y tercero tenemos el testimonio de que en varias iglesias se ayunaba el Viernes Santo y el Sábado Santo. Y San Ireneo, del 135 al 200 aproximadamente, en su carta al Papa San Víctor, afirma que muchas iglesias del Oriente hacían lo mismo durante toda la Semana Santa. El ayuno pascual se extendió luego en el siglo IV, hasta cuando la preparación de la fiesta de Pascua, a través de un período en aumento creciente, llegó a ser de 40 días, es decir, Cuaresma. En Oriente, la mención más antigua de la Cuaresma se encuentra en el Canon V del Concilio de Nicea, en el año 325, para que luego este punto sea tenido en la debida consideración. Nos ha parecido bien que en cada provincia 2 veces en el año se reúnan sínodos, para que todos los obispos de la misma provincia, reunidos con ese mismo fin, discutan estos problemas, y así quede claro para todos los obispos que todos aquellos que han faltado de un modo evidente contra el propio obispo han sido oportunamente excomulgados, hasta cuando la asamblea de los obispos considere que ha de mostrar hacia ellos una comprensión más humana. Los sínodos celébrense uno antes de la Cuaresma, para que después de superar toda disensión se pueda ofrecer a Dios un don purísimo, el otro en el otoño. El obispo Serapión afirma ya en el año 331 que la Cuaresma era, en su tiempo, una práctica universal, tanto en Oriente como en Occidente. Otro ilustre padre de la Iglesia, San Agustín, 354 al 430, en su Discurso 210, refiere que esa práctica es muy antigua. Así como la misma Pascua antigua, que según lo prescrito se celebra con el sacrificio de un cordero. Y San León Magno, final del siglo IV, 461, Discurso 6, llega a pensar, aunque sin razón, que ella se remontaba a los tiempos apostólicos. Sin embargo, los primeros que nos hablan del ayuno cuaresmal son los padres, y entre ellos San Ambrosio, 334 al 397, y San Jerónimo, 347 al 420. Los sermones de San Agustín demuestran que la Cuaresma comenzaba 6 domingos antes de la Pascua. Como los domingos no se ayunaba, no quedaban sino 34 días, 36 incluyendo el viernes y el sábado santos. Sin embargo, la Cuaresma seguía siendo una cuarentena de preparación a la solemnidad de la Pascua. En efecto, también entonces, como ahora, no era el ayuno el único medio
para prepararse a la Pascua. San Agustín insiste en que al ayuno debe añadirse el fervor de la oración, la humildad, la renuncia a los deseos menos buenos, la generosidad en la limosna, el perdón de las ofensas y la práctica de toda obra de piedad y de caridad. Según el pensamiento de Ambrosio, el Viernes Santo es la gran solemnidad del mundo. La fiesta de la Pascua abarca el triduo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. El domingo se interrumpía el ayuno, pero nunca se abandonaba. Gracias a la liturgia, el color penitencial morado. San León Magno afirma también que la Cuaresma es un período de 40 días que termina la tarde del Jueves Santo, y al igual que San Agustín, después de haber insistido en las ventajas del ayuno corporal, recomienda enérgicamente el ejercicio de la mortificación y de la penitencia, y sobre todo el desprecio del pecado y la práctica fervorosa de las buenas obras y de todas las virtudes. Necesidad de la oración. La necesidad de la penitencia es siempre actual. En nuestra época, en la cual reina la sensualidad y en la que parece que ha caído en desuso la mortificación corporal, nos resistimos a creer que es inútil explicar a los cristianos la importancia y la utilidad del ayuno e inducirlos a volver a la tradición. En favor de esta práctica están las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aún más, se puede decir que en ellas se alcanza el ápice del testimonio de la tradición de todos los pueblos. En efecto, la idea de que el hombre pueda aplacar a la divinidad con obras de expiación es constante entre todos los pueblos de la tierra, y encontramos esta idea también en todas las religiones, incluso las más alejadas de la pureza de las tradiciones patriarcales. Este libro, editado por Judy Bauer, nos ofrece un recorrido devocional para la Cuaresma y el tiempo de Pascua, y nos vuelve a proponer una meditación sobre el eco de las reflexiones extraordinarias del gran y célebre arzobispo norteamericano Fulton J. Sheen, que se ponen en evidencia en estas páginas, entre comillas. El comentario elocuente de Fulton Sheen está respaldado por citas bíblicas, apropiadas por una oración que se puede usar para hacer una meditación supletoria. Y, en fin, por aquello que nosotros hemos indicado con el título Propósito Cuaresmal, en el cual el lector puede encontrar temas concretos para el ejercicio devocional diario. Los invitamos, pues, a acompañarnos en Reflexiones para tiempo de Cuaresma con Monseñor Fulton J. Sheen. Día 1. Miércoles de ceniza. Un nuevo comienzo. Dios, en su gran misericordia, instituyó el sacramento de la reconciliación
mediante el cual los pecados cometidos después del bautismo pueden ser perdonados. Ningún ser humano habría jamás pensado en este sacramento como en algo comparable con una resurrección. En efecto, nosotros resucitamos después de estar muertos. Se trata de un viaje de regreso hacia Dios. Eso nos permite desembarazarnos de las infecciones antes que éstas se conviertan en enfermedades crónicas y epidémicas. El sacramento de la reconciliación es la afluencia, la concentración de la misericordia de Dios, una oportunidad para el aumento de la gloria del Calvario. Es una medicina para el alma, la curación de todas nuestras heridas, un regreso a casa, la destrucción del pasado, la posibilidad de comenzar una vida nueva y pujante, otro baño, una especie de segundo bautismo. Cambien el corazón. Pero ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, lágrimas y llantos. Desgarren su corazón, no sus vestiduras. Conviértanse al Señor, su Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en amor y siempre dispuesto a perdonar. Quizás sí los perdonará una vez más y los bendecirá de nuevo, permitiendo que presenten ofrenda y libación al Señor, su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno, convoquen una asamblea, reúnan al pueblo, purifiquen la comunidad, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Dejen el recién casado su habitación y la recién casada su cámara nupcial. Entre el patio del templo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues tu nación al desprecio, a la burla de las gentes. ¿Por qué han de decir los paganos: ¿dónde está su Dios? Del libro de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. La oración nos pone en escucha. Señor, en este período cuaresmal, te rogamos que infundas en nosotros el valor del cansancio del pecado. Del mismo modo, como en este día recibimos la ceniza sagrada mediante una señal de la cruz sobre la frente, recuérdanos que la victoria de Cristo sobre la muerte marcó para la humanidad la entrada de una vida nueva. Amén. Propósito. San Pedro Crisólogo escribe que el ayuno es el alma de la oración. Elige una costumbre, un hábito o una actitud tuya que desees abandonar y dejar definitivamente atrás de una manera especial. Haz que este compromiso sea una señal tangible de tu programa espiritual durante la Cuaresma. Si